Si eres de lo que le gustan la lógica, la investigación y el misterio, te recomiendo que realice lo que es un cuento policíaco o detectivesco. Este tipo de texto es un relato donde surge una investigación originada en torno a cualquier delito, ya sea un robo, una desaparición o un asesinato o estafa. El escritor norteamericano Edgar Allan Poe es el iniciador de este tipo de texto con su obra Los crímenes de la calle Morgan. Él creó este tipo de narrativa por primera vez. El cuento policíaco nace con las grandes ciudades y el deseo de la búsqueda de la justicia. Surgen así en la literatura nuevos personajes y ambientes que son netamente urbanos, entre ellos la policía y los cuerpos de seguridad que se organizaron sistemáticamente a principios del siglo XIX. Esto favoreció la investigación científica. Este género literario se alimenta de crímenes, también de fugas, búsquedas y persecuciones, y sobre todo plantea un enigma que debe ser resuelto mediante la lógica. Los cuentos policíacos son un tipo de texto que poseen, primero, enigmas. Estos son misterios que se relacionan en cuanto a un delito. Estos deben de ser resueltos por detectives o policías, investigadores aficionados, quienes tienen que averiguar qué pasó, cómo pasó, cuándo, por qué y sobre todo quién cometió ese delito. Otro aspecto también dentro de los cuentos policíacos es que deben de poseer pistas. Las pistas son los datos que deben de ser interpretadas e inducen a determinar el pensamiento y que muchas veces llevan al lector a una conclusión equivocada o que no es realmente la que se cuenta dentro de la historia. Luego tenemos lo que es el sospechoso o los sospechosos. Son las personas quienes inducen las pistas y dan los indicios para que la persona aventuren o demuestre quién es el culpable. Dentro de los cuentos policíacos están la clasificación, que son de tipos de problema, de suspensos, también son de clasificación de enigma y cuento negro. Las características de los de problema es que el crimen es resuelto mediante pruebas físicas y psicológicas, así como declaraciones de testigos y sospechosos. Dentro del cuento de suspenso está que este representa un ambiente oscuro, peligroso, donde se concretan casi siempre varios asesinatos. Las características del cuento clásico o de enigma dentro de los cuentos policíacos es que es un crimen difícil de resolver, tiene lugar y el detective lo resuelve gracias a sus dones deductivos. En el cuento negro, el detective trabaja no solo poniendo en riesgo su propia vida, sino que también devenga un sueldo. Las características principales del cuento policíaco son que es una narración, es breve, tiene pocos personajes, ocurre en un lugar y en un tiempo determinado, incluye acciones que implican descripciones y también crea suspensos. Los elementos básicos de la narración para construir un cuento policíaco son los siguientes. Están el marco y las acciones. Dentro del marco está lo que es el tiempo y el espacio. El tiempo es de donde se determinan y donde ocurren las acciones. El espacio es un momento histórico en donde ocurren las acciones que rodean los personajes. Está dentro de las acciones los sucesos inicial, que es el problema o el hecho que impulsa la acción principal. Luego está lo que es el nudo, que es el punto culminante dentro del desarrollo de las acciones de la historia. Y el desenlace, que es donde se desarrolla el nudo o se desencadena lo que es la problemática o la investigación dentro de la historia. Y esta puede también terminar de una manera general y bruscamente. Otra parte también son los personajes. Dentro de los personajes tenemos el protagonista, el antagonista, el aliado y la víctima. El protagonista es siempre el personaje principal y es el más importante dentro de la historia. El antagonista es el villano o el enemigo del protagonista.
El aliado puede ser ayudante del protagonista o del antagonista y también es quien lo acompaña en todas las hazañas y las investigaciones. La víctima suele tener una participación breve dentro de la historia, pero aparece mencionada constantemente a lo largo de la investigación de su asesinato. Recuerda que el cuento policíaco es un tipo de estrategia de escritura donde se emplea el uso de la lógica, la investigación y el análisis. Si eres de aquellos que te gustan la trama y el suspenso, el cuento policíaco es una técnica de escritura que te va a encantar.